Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte de nuestro programa sobre el satanismo. La segunda parte de nuestro programa sobre el satanismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el satanismo, nuestra segunda parte. En esta noche me acompaña después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque cogió muchas vacaciones. Mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Saludos, hermanos, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y nos gustaría, hermanos, que en esta hermosa hora del Señor busquemos el pasaje que hemos utilizado de base para la discusión sobre el satanismo que utilizamos la semana pasada, Primera de Corintios 10, del 19 al 22. Primera de Corintios 10, versículos del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuerte que Él? Amén. Amén. La semana pasada comenzamos una discusión sobre el satanismo y vimos las diferentes formas como el satanismo se presenta, ¿verdad? Pero nos enfocamos principalmente en el satanismo ateísta, como podría llamarse, ¿verdad? El satanismo, más bien que surge en los años 60 del siglo XX, dirigidos por el fundador de la iglesia satánica, o la iglesia de Satanás, Anton LaVey, en los Estados Unidos, en California. Vimos cómo el satanismo pues tiene diferentes facetas, ¿verdad? Y hay un tipo de satanismo mítico que hemos oído, un satanismo, se puede decir hasta folclórico, en el cual se habla de sacrificios de niños, se habla de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y de muchos que invocan a Satanás como un ser espiritual real para que aparezca, ¿verdad? Como una aparición en sus diferentes actividades. Pero queremos enfocarnos en esta hora en ese satanismo ateísta, porque los satanistas que siguen la filosofía de Anton LaVey son personas, son un grupo, fundadores de la Iglesia de Satanás en California, que no creen en sí en un ser que se llame Satanás, sino más bien en un sistema simbólico. El satanismo simbólico, un satanismo moderno, si podríamos llamarlo así, y es la práctica de ciertas creencias religiosas, filosofías, costumbres, y la interpretación que hay de este satanismo no es que rinde culto a Satán en un sentido teísta, ¿verdad? Un sentido que existe, sino que es contrario a todo credo espiritual y defiende el hedonismo, el materialismo, el individualismo, etcétera, etcétera. Y nos quedamos la semana pasada mencionando y discutiendo las 9 afirmaciones satánicas que hace el satanismo moderno. Nos quedamos básicamente en la afirmación número 6.
la misma dice, Satán representa la responsabilidad hacia quien la merece en vez de la preocupación por los vampiros psíquicos. ¿Y a qué se refiere esta afirmación de este grupo satánico, ¿verdad? De este satanismo moderno, de este satanismo ateísta que no cree en la existencia de un ser espiritual, pero sí de una forma de vida, lo que ellos llaman una forma de vida satánica? En esta sexta afirmación, lo que ellos están diciendo es que el concepto de hacer bien al que te hace mal es un concepto de estúpidos. Es un concepto del cristianismo que ellos rechazan. Ellos no creen en amar a vuestros enemigos y hacerle el bien a aquel que te hace mal, como dijo Cristo, sino más bien tener una responsabilidad por aquellos que la merecen. Y que por lo tanto el concepto de dar la otra mejilla es un concepto espurio para las posiciones satánicas. Ahora, cuando hablan de vampiros psíquicos, están más bien hablando de aquellos que manipulan, los grupos religiosos, como ellos atacan, manipulan los sentimientos de las personas y en cierta medida, ¿verdad?, acaban con sus vidas como vampiros, que es el concepto que ellos presentan. La séptima afirmación del satanismo moderno dice lo siguiente: Satán representa al hombre como otro animal, en ocasiones mejor, pero la mayoría de las veces peor que los de los cuatro patas, que debido a su divino desarrollo espiritual e intelectual se ha convertido en el más depravado de todos. ¿Qué pasa? Para el satánico moderno, el hombre, y estoy leyendo de la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, el hombre no necesariamente es mejor que el animal, y muchas veces es peor que el animal, y que por lo tanto, como el hombre es otro animal, en ocasiones mejor, pues no debemos darle ese valor, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Todo está igual, todo tiene su propio valor, y en ese sentido, pues todas las prácticas que el cristianismo señala a la ley de Dios, que son totalmente aberrantes, el satanismo moderno las afirma. Así usted nota, este satanismo que estamos discutiendo en esta noche, o estamos llevando a cabo por las ondas radiales, lo que busca es una contracultura contra el cristianismo, ¿verdad? Contra la cultura cristiana, valga la redundancia. Es un detente a los conceptos del cristianismo en la cultura occidental. Es un levantar las pasiones que son contrarias a la ley de Dios y que las mismas sean afirmadas. En la afirmación octava dice: Satán representa los denominados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. ¿Qué significa eso? Para el satánico moderno no existe el concepto del pecado, todo lo contrario. Todo lo que el cristianismo señala como pecado debe practicarse, porque trae gratificación física, mental y emocional. Y yo quiero en esta noche detenerme en esta afirmación número 8, en unos momentos, para indicar que en cierta manera nosotros tenemos que ver que los hombres caídos les gusta pecar. Les gusta pecar, porque esa es su condición. Y por lo tanto, el movimiento satánico lo que busca es que el hombre vea eso como forma natural de vida y que no se detenga ante esos pecados. Lo cual crea un contrasentido. Porque si un asesino en serie le crea gratificación ir matando o mujeres o niños o cualquier ser humano que se encuentre de frente, pues entonces el satánico tiene que afirmar que eso está bien porque se le causa placer. Pero entonces él puede decir, porque puede ir en contra de una de las declaraciones que hacen los mismos satánicos,
significa que en cierta medida esa práctica no representa una responsabilidad hacia quien la merece. Pero ahí tenemos un problema de contrasentido. ¿Cómo usted va a hablar de beneficios, que algo esté malo, que algo esté bueno, si ya usted ha eliminado todas las escalas de valores y todo lo que Dios ha establecido? Y entonces ahí vemos la contradicción del ser humano. En los Estados Unidos, creo que para los años 70, si no me equivoco, los años 80, hubo un asesino en serie en la ciudad de Atlanta, que era el asesino de los niños de Atlanta, ¿verdad? Y asesinaba a niños negros principalmente, y posteriormente fue apresado. Esa persona recibía gratificación, placer, como dice aquí, ¿verdad? Gratificación física, mental y emocional por asesinar niños en la ciudad de Atlanta. Según la filosofía satánica, pues entonces eso no se puede detener, porque nosotros, a la luz de la Escritura, declaramos que eso es pecado y que al mismo tiempo el pecado siempre trae gratificación física, mental o emocional. Y por lo tanto, ese hombre, dentro de la filosofía satánica, debiera ser que excusado, debiera ser aprobado. El punto 9 es satírico. Mire cómo dice: Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido nunca, puesto que la ha mantenido viva durante todos estos años. ¿Y cuál es el problema de este punto? Ellos, como no creen en la existencia de Satanás como un ser real, ellos dicen que la iglesia ha utilizado esa figura para atemorizar a las personas y para llenar sus arcas y llenar sus templos. Pero ellos afirman que Satanás no existe, pero sí tiene que haber una filosofía que vaya en contra de la iglesia y del cristianismo. Y como usted ve, todo es en contra del cristianismo y la iglesia. Nunca mencionan el Islam, nunca mencionan el budismo, nunca mencionan el hinduismo. Todo es contra el cristianismo. Porque el cristianismo es la revelación de Dios. En pocas palabras, el satanismo, que ahora mismo se rige en unas grandes partes de Estados Unidos y en el mundo, siguen la filosofía de Anton LaVey y su Biblia satánica, no afirmando la existencia de Satanás, sino más bien afirmando unas prácticas que, aunque están unidas a unos ejercicios ocultistas en su culto, porque ellos celebran lo que ellos llaman una misa negra, ¿verdad? Y a Anton LaVey le llaman el Papa Negro, le llamaban porque él ya murió. Es más bien para adornar por diferentes efectos visuales todo lo que ellos afirman en su filosofía de vida. También tengo frente a mí un libro que mencioné la semana pasada, que se llama El libro de la magia negra y sus pactos. Y aquí vemos ya algo más profundo del otro satanismo, que es el que practica encantos, tiene diferentes símbolos, diferentes encantamientos, diferentes cultos a Lucifer, como ellos le llaman, y que en cierta medida es un satanismo más cúltico, ¿verdad? Más ritualista, y que sí cree en la existencia de un ser espiritual que se llama Satanás. ¿Qué tenemos ante esto? Pues mire, el satanismo tiene también otras afirmaciones que son muy interesantes. Lógico, todo satánico cree en el aborto, cree en la terminación del embarazo como parte integral de la vida satánica. No creen en el matrimonio casto, sino en el adulterio, en el amor libre, etcétera, etcétera. Pero es interesante lo próximo que voy a decir. Tienen como principio cúltico y como sacramento principal, uno de los sacramentos principales declarados por uno de los obispos satánicos de los Estados Unidos hace unos días,
como parte integral de su forma de culto y como parte integral también, como dije inicialmente, de un sacramento, el matrimonio gay. En pocas palabras, el matrimonio homosexual dentro del culto o de la filosofía satánica es uno de sus principales enseñanzas y principal sacramento. Y eso es mucho antes que tuviéramos todas estas polémicas, ¿verdad? Sobre el matrimonio gay y todo lo que está ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. ¿Y qué queremos decir con eso? Eso es muy importante. Mire, hermano, toda organización religiosa que abraza y defiende el matrimonio gay se ha alineado con el satanismo, con la filosofía satánica, que ellos tienen muy claro que el matrimonio gay, mire qué interesante, que ellos tienen muy claro que el matrimonio gay va contrario a la Biblia. Mire qué cosa. Ellos tienen tan claro eso, que lo afirmaban hace muchos años, antes que iglesias que nosotros conocemos lo hayan abrazado como si fuera un derecho, cuando nadie en ninguna revolución alrededor del mundo, de izquierda o pacífica, o como usted la quiera llamar, ha defendido el matrimonio como un derecho. Para la filosofía satánica, el matrimonio gay es parte integral de sus sacramentos, y toda iglesia que abraza el matrimonio gay ha abrazado el concepto satánico de Anton LaVey, que es llevar toda la contraria a la ley de Dios y toda la contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Los satánicos de Anton LaVey de los años 60 tenían tan claro, hermano, tan claro lo que decía la Biblia sobre el matrimonio, que inmediatamente empezaron a predicar el adulterio, el aborto y el matrimonio gay como parte integral de sus enseñanzas. Posteriormente, decenas de años después, varias organizaciones religiosas, incluyendo últimamente a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, le han dado las espaldas a Dios y han abrazado lo que considera el satanismo uno de sus más grandes enseñanzas y uno de sus sacramentos. En ese sentido, se ha hecho un sacrificio a los demonios, como dice el apóstol Pablo. Y ha habido una rebelión dentro de lo que dicen llamar la Iglesia de Cristo contra todo lo que Dios ha dictado. Tengo varias preguntas, así que no voy a poder contestarlas todas. Pero, por ejemplo, tengo una muy interesante del hermano Claudio Negrón de Carolina. Él dice que si la sinagoga de Satanás y la sacerdotisa Jezabel, que habla Apocalipsis capítulo 2, se refiere a una secta satánica. Bueno, básicamente no es una secta satánica, hermano. Son adjetivos que utiliza la revelación, en este caso Jesucristo, para referirse, número uno, a una falsa profeta que hay en una de las iglesias, y Jesucristo, no sabemos si se llamaba Jezabel, dudamos que se llame Jezabel, si más bien es un adjetivo que utiliza Jesucristo para compararla con aquella reina, esposa de Acab, que era una reina malvada, ¿verdad? Y una reina pagana. Y la sinagoga de Satanás se refiere sencillamente a iglesias falsas. En las 7 iglesias de Apocalipsis habían iglesias que habían abandonado su primer amor, o iglesias que eran consideradas sinagoga de Satanás, o la Odisea, que estaba ciega, como dice Jesucristo, y era una miserable.
porque había dado las espaldas a Jesucristo y se basaba, perdón, más bien en su dinero y en su fama. Y yo digo que tú eres una miserable, ciega y desnuda, dice Jesucristo. Así que en ese sentido no es en sí una secta satánica. Tengo otra pregunta aquí, para no tomar mucho tiempo, ¿verdad? En las preguntas. Tengo otra pregunta de la hermana Catherine de Ponce. ¿Cuál es su opinión sobre los artistas que están llevando mensajes subliminales? Bueno, hermana, primero hay que definir lo que son mensajes subliminales. Y ha habido varias teorías con que cuando se envían mensajes subliminales, pues la mente del ser humano pues puede en cierta medida captarlos en el inconsciente y posteriormente puede ser adoctrinado. La verdad que eso nunca se ha comprobado, vamos a ser muy sinceros. Eso nunca se ha comprobado, son teorías. Yo personalmente creo que si hay algún mensaje subliminal, no crea mucha mella. Más mella crea un adoctrinamiento más elaborado y que esgrime una argumentación que, aunque su base sea equivocada, suena lógica a la mentalidad pecaminosa. Todo aquel que lleva algún mensaje subliminal pensando que con eso puede captar a las masas, pues personalmente creo que pierde su tiempo. Y es, para mí, el hazme reír. Ahora, volviendo al tema que nos compete en esta noche y el cual estamos terminando, nosotros queremos enfatizar que en cierta medida el satanismo tiene sus prácticas en todos aquellos que niegan las verdades de las Escrituras y la moral bíblica. Lo que pasa es que Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás, lo plasmó como una filosofía que él llamó satanismo, porque como muy buen vendedor de ideas, pues él sabía que eso iba a llamar la atención y que iba a ser un contraste claro entre el cristianismo y su filosofía de vida. Mire, por ejemplo, él tiene un capítulo en su libro La Biblia Satánica, se llama Teoría y Práctica de la Magia Satánica. Y mire lo que él dice en uno de sus párrafos. Anton LaVey dice: no existen diferencias entre la magia blanca y la magia negra, excepto en la hipocresía engreída, en la rectitud culpabilizadora, en el autoengaño del propio mago blanco. Y añade, en la tradición religiosa clásica, la magia blanca se practica con propósitos altruistas, benevolentes y buenos, y lo pone entre comillas, mientras que la magia negra se utiliza con fines malvados o de enaltecimiento o obtención de poder personal. Nadie en el mundo ha emprendido estudios sobre el ocultismo, la metafísica, el yoga o cualquier otro concepto de la denominada luz blanca sin tener como objetivo la gratificación personal. O sea, que en pocas palabras, Anton LaVey dice, mire, todo eso son hipocresías, eso de magia blanca y magia negra, porque este satanismo es más bien una filosofía de vida en contra de lo que plasma la Escritura, la palabra de Dios. Es una forma de contracristianismo. Y nosotros tenemos que estar muy claros que no caer en las trampas, en esas trampitas de sacrificios de niños y que invocan a Satanás, etcétera, etcétera, porque ese satanismo, en cierta medida, es más bien muchas veces creado por Hollywood y creado por el folclore y los miedos, ¿verdad? La gente se pone a ver películas de Hollywood sobre estos temas y que el diablo nace, yo no sé, en la vida de la gente, y que alguien va a parir un niño que es el mismo Satanás y todas esas tonterías. Y entonces logra lo que está logrando también el satanismo de Anton LaVey. Cuando Hollywood convierte a Satanás en una figura de comercio con todas esas películas, ¿verdad? El hijo del diablo y el hijo de Rosemary, el bebé de Rosemary, una película muy taquillera en su tiempo, ¿verdad? Convierten a Satanás en un símbolo de comercio y lo llevan a esa imagen
de dos cuernos con un rabo en punta. Y en cierta medida la gente empieza a negar la existencia de Satanás por eso. Entonces Anton LaVey se va por la otra línea, la de negar la existencia de Satanás, pero no negar la filosofía satánica de vivir según los placeres y vivir en contra de la ley de Dios. Y Satanás, que es un ser real, logra su propósito, que la gente niegue su existencia, pero viva para él. Viva para él. Y eso es lo que busca. Miren, no hay mayor regalo que se le entrega al reino de Satanás que negar su existencia. Porque al negar la existencia de Satanás, estamos llamando a la escritura mentirosa. Y al mismo tiempo cuestionamos la moral bíblica, porque la moral bíblica identifica todas esas prácticas con el reino de las tinieblas. Mire, cuando las iglesias apóstatas y sinagogas de Satanás que nos rodean, que han aceptado el matrimonio gay, que han aceptado la ordenación de homosexuales al ministerio viviendo con sus parejas, que han aceptado el aborto, las mentiras del feminismo, las mentiras de la vida conyugal sin matrimonio. Todas esas iglesias, si usted profundiza en sus pastores y en sus teólogos, niegan la existencia de Satanás. Y afirman, no, nosotros no creemos la existencia, nosotros afirmamos la existencia de Dios. Pero el Dios que ellos profesan no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo creado a la imagen de ellos, que responde, mire qué interesante, que responde a todos los principios, entre ellos sacramentos, de la iglesia satánica que nosotros estamos mencionando, y de la filosofía satánica de Anton LaVey. Anton LaVey, si viviera hoy, estuviera aplaudiendo y asistiendo a las iglesias presbiterianas USA, porque él vería el triunfo de su filosofía dentro de las paredes de los apóstatas de la sinagoga de Satanás. Anton LaVey Anton LaVey estuviera celebrando todas las decisiones de las iglesias apóstatas, que abrazan el aborto, que abrazan el feminismo, que abrazan el matrimonio gay, que abrazan la vida y ordenación de lesbianas y gays al ministerio. Porque esos son principios satánicos, no en el sentido místico, sino en el sentido de la filosofía de la iglesia de Satanás y del satanismo simbólico. En ese sentido, Anton LaVey y la iglesia de Satanás están en el mismo barco que la iglesia presbiteriana USA, que la iglesia luterana de los Estados Unidos, que la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Están en el mismo barco y defienden las mismas cosas contrarias a la escritura. Y eso es lo que llama la escritura sinagoga de Satanás. Han tirado por la borda la moral bíblica, el matrimonio bíblico, la vida familiar bíblica. Han tirado por la borda la autoridad de las escrituras. Han tirado por la borda la centralidad de Cristo como el único camino de salvación. Y entonces, ¿cómo se traduce eso, hermanos? ¿En qué se traduce eso? En pocas palabras, en un triunfo de Anton LaVey y de la iglesia de Satanás sobre la moral bíblica y las enseñanzas bíblicas. ¿Cómo se alimentó eso en estas iglesias? Sin usar el término satánico, porque recuerden, es interesante, las iglesias que niegan los principios bíblicos
aceptan los principios del concepto satanista de Anton LaVey. El primer principio, Satanás no existe. Mire qué interesante. Un segundo principio, que hay que hacer todo lo contrario a la moral bíblica. Uno de las órdenes, de las ordenanzas de la iglesia de Satanás, uno de los sacramentos, el matrimonio gay. Y eso lo abrazan también. Por lo tanto, se han alineado con los enemigos de la fe cristiana. Se han alineado con aquellos que querían la destrucción del cristianismo. Se han convertido en cómplices de los enemigos de Dios contra su Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Eso yo no me lo estoy inventando, hermano. Es más, mire, yo le exhorto a que usted lea los principios del satanismo de Anton LaVey. Mire, búsquelo para que usted vea. Para que usted vea cómo ellos abrazan todo lo que está abrazando hoy las iglesias apóstatas. Cómo ellos lo señalaron mucho antes de las iglesias apóstatas. Cómo lo señalaron como parte integral de su enseñanza, de su forma de vida. Y hoy los apóstatas, enemigos de Dios, lo abrazan. Así estamos. Y la pregunta es, ¿con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con Jesucristo? ¿Con quién estás? Tengo aquí una pregunta, creo que es Naín de Guaynabo. El don de la risa. Eso no existe, hermano, el don de la risa. Mi opinión, eso es un disparate, un desorden dentro de la iglesia de Cristo, una payasería. Payasería. ¿Usted sabe quiénes fueron los primeros que introdujeron esos desórdenes de risa y de cultos desordenados? Los paganos, en sus cultos paganos. En los cultos paganos, que Pablo lo llama sacrificio a los demonios, eran los que introducían cuestiones de risa y dones de risa. Eso no existe. No existe en la historia. Eso se daba dentro de los cultos paganos. La solemnidad y el respeto a Dios en el culto está establecido desde el Antiguo Testamento. Pero la payasería y la falta de respeto a Dios, imponer lo que a nosotros nos dé la gana en el culto sin seguir lo que dice la Escritura, eso es satanismo, según Anton LaVey, porque eso es lo que quieren, destruir el culto a Dios, el culto verdadero a Dios. Y si nosotros no entendemos esas cosas, si no oímos la voz de Dios, no la de Carlos Cruz, ¿oyó? Si no es la de Carlos Cruz, es la voz de la palabra de Dios. Olvídese de mí. Yo no me inventé este mensaje. Yo estoy oyendo a otros hermanos, estoy estudiando, yo no tengo nada original. Yo oigo lo que dice la Escritura. Un día vamos a pagar las consecuencias. Y van a ser graves. Si ya no la estamos pagando. Muchas gracias. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. De parte del reverendo Carlos Cruz Moya y su congregación y su consistorio, le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti y sobre los tuyos para siempre. Dios te bendiga.
la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el satanismo, nuestra segunda parte. En esta noche me acompaña después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque cogió muchas vacaciones. Mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Saludos, hermanos, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y nos gustaría, hermanos, que en esta hermosa hora del Señor busquemos el pasaje que hemos utilizado de base para la discusión sobre el satanismo que utilizamos la semana pasada, Primera de Corintios 10, del 19 al 22. Primera de Corintios 10, versículos del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica? Real, para que aparezca, ¿verdad? Como una aparición en sus diferentes actividades. Pero queremos enfocarnos en esta hora en ese satanismo ateísta, porque los satanistas que siguen la filosofía de Anton LaVey son un grupo, fundadores de la Iglesia de Satanás en California, que no creen en sí en un ser que se llame Satanás, sino más bien en un sistema simbólico. El satanismo simbólico, un satanismo moderno, si podríamos llamarlo así. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte de nuestro programa sobre el satanismo. La segunda parte de nuestro programa sobre el satanismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. Ateísta, como podría llamarse, ¿verdad? El satanismo, más bien que surge en los años 60 del siglo XX, dirigidos por el fundador de la iglesia satánica, o la iglesia de Satanás, Anton LaVey, en los Estados Unidos, en California. Vimos cómo el satanismo pues tiene diferentes facetas, ¿verdad? Y hay un tipo de satanismo mítico que hemos oído, un satanismo, se puede decir hasta folclórico, en el cual se habla de sacrificios de niños, se habla de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y de muchos que invocan a Satanás como un ser espiritual. Sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Amén. La semana pasada comenzamos una discusión sobre el satanismo y vimos las diferentes formas como el satanismo se presenta, ¿verdad? Pero nos enfocamos principalmente en el satanismo